Podemos hablar de la lámina de riego y consideraciones para un adecuado cálculo. Como vamos a ver más adelante, la lámina de riego, la manera en que se calcula es muy sencilla, solo tiene multiplicaciones, divisiones, restas, pues no hay mayor complejidad, ¿no? A lo mejor dirían, pues, qué tan importante sería tener una plática de esa fórmula, ¿no? Pero realmente el problema o la cuestión más que nada no es aplicar la fórmula, ¿no? Sí, no que los datos que la alimentan pues estén bien entendidos por nosotros para que el resultado que nos arroje sea adecuado y además nosotros podamos interpretar ese valor, ¿no? De nada sirve tener valores pues si no podemos entenderlos, ¿no? Veremos que tampoco es la panacea, no es demasiado complicado, pero sí se requiere que nosotros estemos entendiendo cómo funciona pues esta relación del agua, del suelo, de la planta e inclusive la atmósfera. Si bien hoy estaremos a nivel de suelo, básicamente, aislado un poco de las demás variables de la demanda hídrica de los cultivos, pues es la base, ¿no? Tenemos que empezar de ahí e ir subiendo, ¿no? En orden ascendente, pues pasar después a la planta y a la atmósfera, ¿no? Ok. Entonces, vamos a empezar primero, pues, redondeando los conceptos, ¿no? Las ideas. Aquí, pues, está definido qué es lámina de riego, pero, pues, la idea no es memorizar, ¿no? La idea es entender de qué se trata la lámina de riego. Si bien ahí les va a quedar por ahí la referencia, pueden escribirla, tomarle una foto de qué es lámina de riego, y ahí viene la fórmula, como les digo. Ahorita, pues, está muy resumido sus componentes, pero, pues, poco a poco lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? Pero, ¿qué nos dice la lámina de riego? Bueno, tiene que ver básicamente con un factor importante, que es el suelo. Entonces, nosotros necesitamos hidratar ese suelo, porque ese es nuestro reservorio donde las plantas van a tomar el agua que necesitan para algo que se llama transpiración, ¿no? No vamos a entrar a detalle esa parte, pero no es hidratar por hidratar, ¿no? Vamos a ver poco a poco que cómo hacerlo es lo importante, ¿no? Entonces, también tiene que haber otro factor importante. Aquí ya entra la parte agronómica, la profundidad de raíces, ¿no? No podemos entender esto de la lámina de riego si no ponemos a la par el cultivo. No es lo mismo una lámina de riego para lechugas que para un árbol de aguacate, ¿no? La profundidad de las raíces o el volumen de suelo que van a abarcar para poder hidratarse es diferente para cada una, entonces la lámina de riego va a ser diferente. Bueno, también hay que entender que esta lámina de riego, pues, se define como una altura que multiplicado por una superficie nos va a dar un volumen. Se hace de esta manera para que sea universal, ¿no? Independientemente si tienen 1000 metros cuadrados, 1 hectárea, 100 hectáreas, la lámina de riego nomás nos dice la altura de ese riego, no de ese riego, sino de la cantidad de agua que necesitamos para hidratar un determinado suelo bajo ciertas circunstancias del cultivo. Entonces, esa lámina es la altura de agua. Yo lo multiplico por la superficie y me va a dar un volumen. Entonces, esto hace que sea muy universal, ¿no? Y que yo nada más la calculo y después puedo aplicarla a cualquier parcela. Ok. Preparándome para esta misma presentación, si ustedes ahí le escriben a Google y ponen lámina de riego, pues le van a aparecer varias bibliografías. No quiero decir que están equivocados, sin embargo, la parte de lámina de riego se refiere a esta fórmula. Los libros de riego y de una materia, una área que se llama RASPA, que es la relación de agua, suelo, planta, atmósfera, definen como lámina de riego esta fórmula. Y yo creo por la forma del español se ha ido distorsionando un poquito y a algo que conocemos como necesidades de riego se le ha puesto también lámina de riego. Sin embargo, no es así. La definición correcta para lo que aparece ahorita en internet, que yo he visto que lo relacionan con la evapotranspiración de un cultivo, de las demandas hídricas, y le ponen lámina de riego, pues no es así. El verdadero nombre es necesidades de riego. Y hay dos, netas, como vemos acá, y brutas. Y ahorita las vamos a ir
hablando un poquito, ¿no? Entonces, ¿para qué hago este replanteo? Bueno, para no confundirnos, ¿no? Lámina de riego tiene que ver con el suelo y el cultivo, y las necesidades de riego, ya sean netas o brutas, tienen que ver con las demandas hídricas del cultivo, ¿no? A lo que conocemos como evapotranspiración. Bueno, esta NRN o necesidades de riego netas, pues puede definirse mediante una fórmula que es la evapotranspiración de referencia por un Kc. Ese Kc lo que hace es traducir o transportarnos de la evapotranspiración de un cultivo de referencia, que en este caso, como está simbolizado, es de pasto, pero también puede ser de alfalfa. Y eso se calcula mediante algunos cálculos. Si alguien más está interesado en saber cómo se calcula, pues por ahí vamos a tener un curso, más adelante se los vamos a explicar un poquito de cómo es que podemos calcularlo a campo abierto, en invernadero, con información meteorológica. Ahí vamos a dar algunos conceptos en ese curso para calcular esta evapotranspiración de referencia o ET0. Y el Kc pues es una característica de los cultivos y va variando con su etapa fenológica, ¿no? Para ese dato normalmente se utilizan artículos científicos, investigaciones que se han hecho y se ha definido para cada tipo de cultivo un Kc. Si ustedes tienen más curiosidad sobre este tipo de Kc, pueden poner en Google FAO 56 y les va a aparecer un documento bastante extenso donde explica bastante bien esto de qué se trata de la evapotranspiración de referencia y el Kc, que finalmente multiplicándolos nos da una evapotranspiración del cultivo, ¿no? Lo que realmente el cultivo demanda. Normalmente es en unidades de milímetros y dependiendo de cómo se calcule van a ser diarios, cada 10 días, mensuales, ¿no? Eso ya va a depender de las variables de las fórmulas que utilicemos, pero nos dice la demanda hídrica. Ahora, es lo mismo con la lámina de riego. Esa demanda nos da una altura y yo multiplicando por la superficie de mi cultivo voy a saber cuántos metros cúbicos o cuántos litros está requiriendo mi cultivo para realizar sus funciones de manera adecuada. Ok, las necesidades de riego brutas, ¿a qué se trata? Bueno, retomamos el mismo concepto de necesidades de riego netas, pero ahora meto otros conceptos que tienen que ver, uno, la eficiencia con el sistema de riego, ¿no? Pues no va a ser la misma eficiencia que yo aplique el riego rodado, o por goteo, o por aspersión, o microaspersión. Otro factor importante es el coeficiente de uniformidad, que nos dice básicamente qué tan buenos somos para aplicar ese riego. Vamos a ver en las imágenes, por ejemplo, donde dice que no hay eficiencia, significa que estoy regando más allá de las raíces de mi cultivo. O sea, estoy regando de más y la lámina se está yendo muy abajo, estoy mojando demasiado suelo y esa cantidad de agua, pues la planta no lo va a absorber. El suelo sí va a estar mojado, quizá 1,5 metros, pero si tengo herbáceas, voy a estar absorbiendo agua nada más de los primeros 30 centímetros y pues ese excedente de humedad, pues la verdad la estoy perdiendo. Entonces no soy eficiente en la aplicación del riego, ¿no? Entonces el primer concepto que se utiliza y aparte es el coeficiente de uniformidad. ¿Qué tiene que decir? Que en cada punto de mi parcela debe haber la misma lámina aplicada, ¿no? No como se ve en la imagen de en medio, donde vemos en la parte de arriba como es bastante homogénea la aplicación de la humedad y abajo vemos cómo hay pues un desbalance, ¿no? Hay partes que están mojadas de más, otras de menos. Entonces, eso es las diferencias, ¿no? Ok. Ahora, vamos a entrar ya en materia. Este era un preámbulo como para saber de qué vamos a hablar, ¿no? Nosotros vamos a hablar de la lámina de riego que está relacionada con los componentes del suelo, ¿no? Hay que entender que ahorita vamos a hablar solo de una parte de un mundo mucho más grande, ¿no? Donde tiene que ver el agua, el suelo, nuestra planta, inclusive la atmósfera, ¿no? Esto es integral y hay que tratar de entenderlo todo al mismo tiempo. Sin embargo, vamos por niveles, ¿no? Vamos a nivel de suelo apenas. Un suelo va a tener diferentes, o va a estar conformado de diferentes componentes, ¿no? Pues normalmente vamos a decir que va a haber pues, aire, agua y tierra, ¿no? Va a haber un espacio poroso,
va a haber donde se va a contener el agua, donde se van a hidratar las plantas, y vamos a tener el suelo, ¿no? Donde van a estar los minerales, los nutrientes, inclusive la materia orgánica, ¿no? Que puede dar estructura y aumentar la capacidad de retención de humedad de los suelos. Bueno, entonces tenemos cierto componente. El dibujo que vemos ahí se dice que es como un suelo ideal, ¿no? Que debe tener cierta proporción de aire, de agua y de suelo. Sin embargo, pues no, estas partes, esta es una fotografía, es una instantánea, ¿no? De una situación del suelo. Pero en la realidad, pues esto no es estático. O sea, hay máximos y mínimos. No podemos decir que todo el tiempo vamos a estar solo en una condición, ¿no? Lo que sí hay que saber, y por eso es importante conocer la lámina de riego, es en qué rangos debo estar para garantizar que mi cultivo esté cómodo, ¿no? El cultivo, como los seres humanos, tenemos ciertas condiciones que podemos tolerar y podemos desarrollarnos adecuadamente. Fuera de esas, vamos a empezar a tener problemas. Ok. Otro, antes de entrar ya un poco más en forma, hay que entender un concepto bastante importante: la humedad en el suelo. Nosotros empíricamente podemos decir si un suelo está húmedo o está seco, por cómo lo vemos o cómo lo sentimos, ¿no? Si se ve el espejito de agua, si no. Pero, pues eso es empírico, ¿no? La idea de esto es que nosotros vayamos más allá y tengamos certeza en lo que estamos haciendo. Y la única manera de hacerlo es midiendo, ¿no? Hay que entender también que esa humedad en el suelo podemos medirla de dos maneras: a lo que se llama volumétrico, o sea, con unidades de volumen, y otro gravimétrico, que es en unidades de masa. Lo más fácil de hacer es hacerlo gravimétrico. Yo agarro un volumen X de suelo en cierta circunstancia en mi parcela, no voy a saber si está húmedo o no, yo necesito calcularlo. Normalmente lo que se hace es agarro esa muestra, normalmente se hace con una barrena, la tomo, se pesa, se busca pesar 100 gramos de suelo, la meto en estufa donde durante más o menos 24 horas a temperatura estable de unos 105 grados Celsius, le evaporo todo el agua y posteriormente peso ese suelo, ¿no? Entonces, con estas diferencias de antes y el después, voy a saber cuánta agua evaporé, ¿no? Si yo divido el agua evaporada, el peso del agua evaporada entre el peso del suelo seco, pues me va a dar un porcentaje de humedad que tenía mi suelo, ¿no? En el momento que tomé la muestra. Es importante que el proceso se haga inmediatamente después de que tome la muestra para que pues tenga validez, ¿no? Entonces, haciendo esto, yo saco un porcentaje de humedad de mi suelo. Esto se llama gravimétrico porque es en unidades de masa, ¿no? Aquí, como es masa, influye la gravedad, por eso se llama gravimétrico. Sin embargo, puede ser de alguna manera engañoso, ¿no? Idealmente, lo más fácil es hacerlo volumétrico, pero para hacer eso necesito tomar un volumen definido de suelo, ¿no? Bien conocido. Hay formas de hacerlo, pero es mucho más complicado, ¿no? Entonces, normalmente se van a encontrar con esto y, como veremos después cuando vamos desmenuzando la fórmula, la función de ciertos componentes, ¿no? Ok. Hablando también de la humedad de suelo, hay que entender un concepto que se llama saturación. Nuestro suelo va a estar compuesto, sin ahorita contar el agua, de una fase sólida que no está compacta, tiene poros, tiene macro y microporos, ¿no? Que van a depender del diámetro de estos. Y ese espacio poroso se puede llenar de aire o de agua o pues una combinación de ellos, ¿no? Cuando retiro todo el aire y relleno esos espacios con agua completamente, se llama que estamos en saturación. El suelo está a su máxima capacidad. Sin embargo, estar ahí, pues, no es ideal. Bueno, no es ideal por lo siguiente. El exceso de agua que nosotros ponemos para llenarlo completamente se va a drenar rápidamente, ¿no? Por efecto de la gravedad. Esa agua no se va a poder aprovechar, se va a ir a profundidades más, se va a ir profundizando en el perfil de suelo a cierta profundidad que las raíces ya no van a estar, o si hay raíces van a ser de anclaje y no va a poder absorber el agua de ahí las plantas, ¿no? Otra, no hay oxígeno. Las raíces también necesitan oxígeno para llevar sus procesos fisiológicos adecuadamente, ¿no? Si nosotros saturamos demasiado tiempo el suelo, pues vamos a generar un estrés en la planta, ¿no? En ciertos tipos de suelo, como los arcillosos, podemos estar en saturación mucho tiempo. Podemos estar 48 horas en saturación, inclusive hasta 72 horas, ¿no?
en saturación dependiendo de las características texturales del suelo. Entonces, idealmente, ya me estoy adelantando, pero idealmente no debemos llegar a este tope, ¿no? De llenar todo. ¿Qué es, digamos, lo ideal, ¿no? En este punto que se llama capacidad de campo vamos a estar instantáneamente, ¿no? Porque es una fotografía que no se va a mantener por mucho tiempo, ¿no? La capacidad de campo se logra cuando toda esa humedad extra que se logró con saturación desaparece únicamente por el efecto de la gravedad, ¿no? No por evaporación, no por el consumo del cultivo, únicamente por la gravedad. Y como les decía, se logra de las 48 a las 72 horas una vez se ha saturado el suelo. Eso es una definición, ¿no? Pero también en laboratorio se ha estandarizado que podemos llegar a capacidad de campo cuando el agua retenida por ese suelo es una tensión, es una presión negativa, por así decirlo, es de menos 0.33 atmósferas. Esa es la tensión con la que está retenida la humedad del suelo. Realmente es una tensión bastante baja y se dice que ahí, en esa tensión, estamos en capacidad de campo, ¿no? De ahí para adelante, nuestra planta va a estar cómoda. Obviamente todo tiene límites, ¿no? ¿Cuál es ese límite? El punto de marchitez permanente, ¿no? Punto de marchitez permanente es un estado del suelo mucho más seco que un suelo a capacidad de campo, ¿no? Es un suelo que ya perdió humedad y también por definición se logra cuando el agua está retenida a 15 atmósferas, ¿no? Es una tensión bastante grande, entonces ya menos 15 atmósferas está retenida en el suelo y las plantas ya no pueden jalar, ¿no? O sea, el suelo jala el agua y la planta también la quiere jalar, entonces ahí ya no se mueve el agua, ¿no? Se queda en el suelo. Y el agua ahí se le dice que es hidroscópica, y aunque haya humedad, pues ya no lo puede tomar la planta, ¿no? Es muy visible más que nada en los suelos arcillosos. En los suelos arenosos no tanto porque se secan mucho más rápido y los arcillosos se ven húmedos todavía, pero la tensión que sujeta, con que se sujeta el agua es muy grande y aunque ustedes lo vean húmedos, la planta ya está en estrés, ¿no? Bueno, retomando este punto de PMP, que se abrevia, que es punto de marchitez permanente, se dice es aquel donde hay una etapa, hay un estado de humedad del suelo donde la planta se puede marchitar, pero si yo la vuelvo a regar, recupera, ¿no? Su estado de turgencia. Pero pasando cierto punto, cuando llego a las 15 atmósferas, pues ya se marchita y yo le echo agua otra vez y ya no se recupera, esa planta ya se murió. Normalmente esto pasa porque a esa tensión se rompe la columna de agua, ¿no? De la planta desde que germina hasta que se desarrolla, siempre ha tenido un continuo en la columna de agua. A esa tensión se está jalando como si fuera un hilo y se rompe. Entonces se hace una cavitación, lo que se llama una embolia vascular, ¿no? Es lo mismo que pasa con el ser humano, se genera una burbuja de aire y ya aunque quiera el agua seguir subiendo, pues es un tapón y la planta ya no puede regresar, por eso se marchita, ¿no? Ok, entonces, retomando todo esto de saturación, capacidad de campo, PMP, humedad en el suelo, entendemos que ahora los manejamos, relacionamos estos conceptos con un porcentaje de humedad, ¿no? ¿Qué porcentaje de humedad en el suelo me da saturación? ¿Qué porcentaje de humedad de suelo me da capacidad de campo? ¿Qué porcentaje de humedad del suelo me da PMP, ¿no? Cada suelo va a tener diferente porcentaje, no es universal, de suelo a suelo va a haber diferente, ¿no? Inclusive con cercana característica textural. Estos números que ven lateralmente de porcentajes, pues es un ejemplo, ¿no? No es una ley, nada más es para ilustrar, ¿no? De un suelo X. Entonces, retomando este dibujo, hay que entender que vamos a tener un umbral de saturación y capacidad de campo. Esa humedad que está ahí, no la podemos aprovechar, la planta no la va a aprovechar y se va a ir por percolación profunda, por un drenaje, y eso nunca se va a aprovechar, ¿no? Esa es si nosotros estamos saturando todo el tiempo el suelo, pues tenemos una mala eficiencia en el uso del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sabiendo que, en este caso, que hay una diferencia grande de
me parece 18% de humedad en ese suelo. Ese 18 lo estamos perdiendo, ¿no? No se va a aprovechar nunca. Otra cosa, si nosotros estamos saturando, como les comentaba anteriormente, en suelos arcillosos, la situación de saturación va a tardar mucho tiempo, porque el agua es retenida, la capacidad de infiltración de ese suelo es baja. Por lo tanto, vamos a estar muchos días así y puede generar problemas fitosanitarios, pudrición de raíces, etcétera, ¿no? Es por eso que también no queremos trabajar cerca de saturación. Ok, entonces, diciendo esto, voy a trabajar o debo trabajar idealmente entre capacidad de campo y PMP. Eso es lo que yo puedo tomar, ¿no? Esa es el agua disponible. Y abajo de PMP, pues sí hay agua, pero no está disponible, ¿no? Eso es higroscópica y la planta no la puede tomar. Entonces, para fines prácticos, para nosotros no nos sirve. Ok. Ahora, no debemos quedarnos solo con eso, ¿no? De trabajar entre la humedad de capacidad de campo y PMP. Trabajar y bajarnos mucho en el porcentaje de humedad del suelo, hasta cercano a PMP va a causar que nuestras plantas, nuestro cultivo entre en estrés. Mientras más nos acerquemos a PMP, la planta empieza a sentir estrés hídrico y baja su tasa evapotranspirativa. Bajar la tasa evapotranspirativa no es necesariamente bueno. Lo que hace es que todos los procesos fisiológicos que tiene la planta van a tender a detenerse, ¿no? Hay que recordar que este proceso de evapotranspiración es el que genera el transporte de nutrientes a la planta, básicamente, ¿no? Desde el suelo. Entonces, detenerla hace que sea letarde, digamos, ¿no? Entonces, los procesos se vuelven más lentos y no queremos eso. Queremos que la planta trabaje en condiciones máximas, ¿no? Que refleje su máximo potencial. No queremos limitarla, porque si no, los rendimientos van a bajar. Ok. Entendiendo esto, hay que saber que hay un concepto que se llama fracción de agotamiento. Y es pues un porcentaje del agua disponible, o sea, es decir, de capacidad de campo a PMP, que yo puedo tomar del suelo sin que mi planta se estrese, o sea, que siga trabajando adecuadamente. Como les decía, difícilmente vamos a estar mucho tiempo en capacidad de campo, es imposible. Vamos a estar de capacidad de campo y nos iremos pegando cada vez más a PMP mientras el tiempo va pasando. ¿Qué tanto puedo acercarme a PMP? Bueno, esa es la fracción de agotamiento. Ok, ¿cómo puedo saberla? Bueno, como les decía, ya hay artículos científicos que lo pueden hacer, pero la FAO ya hizo todo el trabajo para los cultivos en el mundo que más se utilizan para calcular pues la profundidad radicular, la fracción de agotamiento, que es el concepto que estamos viendo, y ahí nos dice, ¿no? Por ejemplo, aquí remarqué fresas, ¿no? Que es un cultivo que tiene una fracción de agotamiento bastante baja, o sea, solo puedo tomar el 20% del agua disponible, ¿no? Es realmente muy poco. ¿Qué va a hacer esto? Que tenga que estar regando mucho más seguido. El suelo va a tener humedad todavía, pero si yo dejo que la planta siga absorbiendo esa humedad después del 20%, pues la planta ya va a empezar una etapa de estrés, va a sentir que le falta humedad, entonces el rendimiento se va a bajar. Entonces la fresa requiere riegos mucho más frecuentes, ¿no? Es lo que nos dice esta fracción de agotamiento. Ok, ahora, ¿cuál es el agua fácilmente aprovechable? Pues bueno, es la diferencia que hay de humedad entre capacidad de campo y PMP multiplicada por esa fracción de agotamiento. Entonces, como vemos en la imagen de la derecha, donde dice riego, yo voy a estar jugando ahí, ¿no? Dejo que se abata hasta mi agua fácilmente aprovechable, vuelvo a regar, regreso a capacidad de campo. Y así vamos a estar variando, ¿no? Las demandas hídricas de un cultivo no son estables en el tiempo, van a ir variando de día en día, si está nublado, si hace viento, si hace calor, etcétera, ¿no? Va a ir variando día a día y de mes en mes. Entonces, significa que mis intervalos de riego van a ser diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor, dependiendo en qué tipo de sistema estemos, por ejemplo, donde se ve mucho más reflejado es cuando estamos, por ejemplo, en agricultura protegida y tenemos un sustrato de baja retención de humedad, vamos a decir fibra de coco.
Ahí vamos a ver fácilmente cómo va a ir variando nuestro intervalo de riego, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchos riegos en el día y vamos a ver que quizá en un día nublado si ocupábamos 15 riegos, ocupé 13, ¿no? Y en un día ocupé 15. Entonces, de eso se trata, ¿no? Ese es un buen manejo de riego, ¿no? Estar jugando con eso. Ok. Allá hablamos ahora de, pues, las variables hídricas del suelo, ¿no? Que es saturación, capacidad de campo y PMP. Y ya vimos esto de la agua, humedad fácilmente aprovechable. Ahora tenemos que hablar, como dijimos al principio, de la textura. En la textura nos va a dar un reflejo de la capacidad de campo y PMP que podemos tener, o los rangos, ¿no? Estos son suelos típicos de México que nos dan rangos, ¿no? Del porcentaje de humedad de suelo en gravimétrico, en una arena, en una arcilla. Si bien lo ideal es que ustedes puedan sacar estas variables directamente de sus suelos en un laboratorio, si no pueden hacerlo, pues pueden investigar de tablas, de investigaciones en su zona y sacar estas variables de suelos muy parecidos a los que ustedes tienen, ¿no? Y si tienen la posibilidad, pues hacer un análisis del suelo, ¿no? Determinando capacidad de campo y PMP. Les ayudará mucho a poder manejar su riego de manera inteligente. Ok, utilizando esta misma lámina, hay que ver, por ejemplo, cuando hablamos de textura arenosa, vamos a andar en capacidades de campo en cerca del 5 al 15%, ¿no? De humedad. Es muy bajo en comparación a una arcilla, ¿no? A capacidad de campo, arena tiene muy poquita humedad, pero una arcilla tiene muchísima, ¿no? Muchísima humedad a capacidad de campo. Y el PMP, pues igual lo logramos a bajas humedades en la arena, ¿no? Pero tenemos muy poco margen. Por eso decimos que una arena almacena muy poca agua, ¿no? El rango en que podemos estar trabajando es más reducido. ¿Por qué? Porque ustedes avientan un montón de agua, pero pues se percola, ¿no? Se profundiza y ya a ustedes ya no les sirve. Y una arcilla pues retiene más humedad, ¿no? Aplicas agua, le cabe más agua. ¿Por qué? Porque los poros, si bien las arenas son más pesadas, las arcillas tienen muchos más poros. Aunque en la arena podamos ver los poros grandes, las arcillas tienen muchos poros muy pequeños. Y al sumar todos los poros de las arenas y todos los poros de las arcillas, vemos que el volumen vacío es mayor en las arcillas, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas variables de esta tabla nos da una idea, ¿no? De cómo podemos trabajar en nuestro suelo. Si vamos a estar regando muy seguido, si vamos a estar regando, vamos a tener espaciamientos de riego más grandes, ¿no? Una arena va a requerir que estemos regando frecuentemente y no vamos a tener tantos problemas en la saturación del suelo. La arcilla, por su lado, vamos a poder tener riegos mucho más espaciados, pero tenemos que tener mucho cuidado en no llegar a saturación, porque no podremos quitar ese estado en muchas horas, ¿no? Vamos a dejar varios días en estrés el cultivo. Ok, me adelanté un poquito hablando de eso, de los espacios porosos, pero otro valor importante es la densidad aparente de un suelo. Los suelos, pues, no son compactos. Los suelos, como hablamos al principio, tienen una parte porosa, ¿no? Entonces, si nosotros comprimiéramos el suelo y elimináramos los poros, pues tendríamos una masa compacta y se llama eso densidad real, ¿no? De las partículas sólidas. Pero cuando yo tomo una muestra de suelo, pues ya tiene los poros, ¿no? Entonces, si yo seco ese suelo, voy a eliminar el agua, todo el agua que tiene, y yo solo voy a pesar pues las partículas, ¿no? Pero como tiene aire, pues va a ser la densidad que yo mida ahí va a ser menor a que si yo compactara completamente el suelo. Si bien, digamos, en nuestra día a día podría ser no importante esto, la densidad aparente, sí es importante a la hora de calcular la lámina de riego. ¿Y por qué? Una lámina de riego, como dijimos, es volumen, ¿no? Aunque lo midamos en milímetros y yo lo multiplico por una superficie, es volumen. Sin embargo, como vimos, cuando pesábamos el suelo, lo secábamos, veíamos la diferencia entre el suelo seco y suelo húmedo, todo eso es peso, es gravimétrico, son kilogramos o gramos. Entonces, la densidad aparente funge como esa moneda, ese punto de cambio o ese factor
de conversión de unidades, ¿no? Nos ayuda a pasar el PMP y capacidad de campo que están en unas medidas gravimétricas a volumétricas. Y lo logramos gracias a la densidad aparente, que es ese factor de cambio, ¿no? Si podemos ver, como les dije, dependiendo de la textura que tengamos, las arenas son mucho más pesadas que las arcillas, ¿no? Como les decía. ¿Por qué? Porque la arena tiene mucho menos poros globales que la arcilla. Ok. Y finalmente, pues ahí ya platicamos un poquito de cada uno de los componentes de la lámina de riego. Y como les decía, calcular la lámina pues es de restas, divisiones, multiplicaciones y fin, se acabó, ¿no? Entonces, si ustedes saben, por ejemplo, aquí vamos a tomar un cultivo X, ¿no? Cebolla, y vamos a necesitar, para empezar, la profundidad de la raíz, ¿no? Es decir, ¿por qué ocupamos la profundidad de la raíz? Porque solo vamos a mojar donde hay raíz. ¿Para qué mojo 2, 3 metros de suelo si no va a haber raíz ahí, ¿no? O sea, ahí va a haber agua, pero aunque haya agua, pues yo no la puedo tomar, ¿no? Luego necesitamos saber, pues, la textura, pero más que la textura, el porcentaje de humedad a capacidad de campo y a PMP, ¿no? Si ven estos valores, lo tomamos de las tablas anteriores y sacamos un promedio. Sin embargo, lo ideal es que ustedes puedan tomar estos datos de su suelo, ¿no? Ese es lo ideal. Entiendo que no siempre se puede. Ustedes pueden investigar y de su zona pueden haber ya investigaciones que les digan estos valores. Hay fórmulas más o menos para calcular estos valores con la textura y tratar de irnos acercando a la realidad, ¿no? Que sabemos que no siempre es posible, pero nos ayudará a tener un mayor manejo, a que estemos trabajando completamente ciegos, ¿no? Otro valor importante es la densidad aparente, que también aparece en la fórmula de lámina de riego y que es importante para hacer este intercambio, ¿no? De porcentaje de humedad volumétrico a que se convierta gravimétrico a volumétrico, perdón, ¿no? Entonces, si ven ahí, pueden ver las fórmulas, cómo se hicieron, que como les digo, solamente son capacidad de campo menos punto de marchitez permanente entre 100. El 100 es porque está en porcentaje y lo volvemos a una unidad, ¿no? Adimensional. Le quitamos el porcentaje. Luego, lo multiplicamos por la densidad aparente del suelo con el que estamos trabajando. Y aparte, abajo es dW, que sería la densidad del agua. Cuando ustedes vean, normalmente cuando busquen esa fórmula, esa de densidad del agua no va a aparecer. Y es lógico, se hace para simplificar. ¿Por qué? Porque es 1 gramo por centímetro cúbico a 20 grados Celsius, más o menos a temperatura ambiente, pues realmente es como trivial ponerla, ¿no? Pero si uno quiere ser muy quisquilloso, es así como podemos ser congruentes en las unidades, ¿no? ¿Cómo es que pasamos de gramos por centímetro cúbico a una lámina, ¿no? Entonces, este es el análisis dimensional con que se logra tener congruencia en las unidades, ¿no? Luego lo multiplicamos por la profundidad de raíces. Aquí, en este caso, en este ejemplo de cebolla, decimos que trabajamos y la mayoría de los cultivos, el mayor porcentaje de raíces o pelos absorbentes van a estar en los primeros 30 centímetros. Lo multiplicamos por la profundidad radicular, que son 0.3 metros. Si ustedes aquí lo multiplican por centímetros o milímetros, la profundidad radicular, pues la lámina también se las va a dar en esa unidad. En este caso, como yo hice el cálculo con una profundidad radicular en metros, pues la lámina de riego inicialmente me lo dio en metros. Yo lo multipliqué por 100, luego por 1000, 100 y luego por 10 para sacarla en milímetros. Como les decía, aquí en este caso, al hacerla en este ejemplo idealizado, nos da que la lámina de riego es de 42.6 milímetros. Bueno, pues eso realmente no nos dice mucho, ¿no? ¿Qué es eso? Ok, entonces, si yo hago el ejemplo solamente con 1 metro cuadrado de suelo, significa que ese metro cuadrado va a estar con una lámina de agua de 42.6 milímetros. Si nosotros hacemos el cálculo y hacen la conversión de unidades, en ese metro cuadrado de suelo, con 30 centímetros nada más de exploración de raíz, vamos a poder hidratar
hasta capacidad de campo con 42.6 litros, ¿no? Esa es debe ser nuestra lámina de riego. ¿Qué supuestos tiene esto? Que nosotros no tenemos un suelo con menos humedad que PMP. Esto significa que nosotros estamos en PMP y volvemos a llenar hasta capacidad de campo, ¿no? Es la lámina que necesitamos de pasar de PMP a capacidad de campo. Ok. Pero pues también tenemos que hacer un ajuste por el factor de agotamiento, ¿no? Que lo definimos como P. Aquí tenemos que ver que yo no puedo estar regando hasta que llegue a PMP. Voy a tener nada más, según la FAO, también este cuadrito sale de la FAO, cuando yo abato el 30% de esta lámina de riego, ¿no? Solamente voy a estar trabajando, no voy a dejar que lleguen a PMP, sino nada más con el 30%. Es nada más multiplicar la lámina de riego por ese factor de agotamiento y nos da que yo tendré que regar cuando se consuman 12.78 milímetros. Si ya lo convertimos a litros por metro cuadrado, nos dice que yo voy a dejar nada más que en un metro cuadrado, por 30 centímetros de profundidad radicular, se gasten únicamente 12.78 litros. Cuando me gaste esos 7.78 litros, ¡pum!, tengo que volver a regar, pero solamente esos 7.78 litros para llegar a capacidad de campo. Si yo riego de más, me estoy acercando a saturación y puedo tener problemas, ¿no? Si es un suelo muy arenoso, pues no hay problema. Lo único que van a hacer es un mal uso del agua. Pero si es un suelo arcilloso, van a estar mucho tiempo en saturación. Ok. Ahora, eso es en fórmulas para tener una idea de cómo trabaja. Bueno, antes de acá voy a hacer un comentario final. Bueno, esto es a nivel de suelo, ¿no? Pero aquí no estamos teniendo en cuenta cuánta agua va a tomar la planta. Yo no sé cuándo se va a consumir estos 2.78 litros. Y por eso yo debo calcular la evapotranspiración del cultivo, que ese es un tema un poco más desarrollado que veremos en el curso que próximamente se va a impartir. Ok. ¿Cómo yo puedo ver cómo está el suelo, ¿no? O determinar cómo está la situación hídrica del suelo? Uno de los elementos que se utilizan para poderlo medir en campo es lo que se llama tensiómetro, ¿no? El tensiómetro, como su nombre le indica, mide una tensión. ¿Qué es una tensión? Es una presión negativa o una presión de succión, ¿no? Entonces, cuando ustedes introducen el tensiómetro, tiene una cápsula de porcelana porosa. Entonces, el suelo tiene una propiedad que se llama potencial mátrico. Entonces, las partículas del suelo tratan de jalar el agua que está dentro del tensiómetro, ¿no? De donde se le haga más fácil va a empezar a jalarla. Ese jalón, de manera coloquial, como se dice, o esa tensión, va a generar una tensión que se va a poder ver en el tensiómetro. Mientras más seco esté el suelo, más va a jalar, ¿no? El suelo va a tratar de jalar con más fuerza el agua que está dentro del tensiómetro, y este manómetro va a estar midiendo, ¿no? Ese tensiómetro va a estar midiendo esa fuerza con lo que le está jalando, ¿no? O presión con la que está jalando. Como ven en la imagen, ya los fabricantes tratan de definir según el tipo de suelo, pues cuando estamos en capacidad de campo, el rango de inicio, etcétera, ¿no? Y sí son muy buenos sabiéndolos manejar, van a tener una gran utilidad. Pero también el conocimiento permite saber cuándo me pueden servir bien, cuándo pueden fallar, etcétera. Si ven en el tensiómetro, llega hasta 100 centibares o kilopascales. Sin embargo, a 80 centibares o kilopascales, el tensiómetro empieza a tener problemas para generar medidas adecuadas, ya que en esos puntos de tensión empieza a introducirse aire y cavita. Entonces, realmente el tensiómetro solo puede medir hasta ahí. ¿Cuál es el detalle normalmente que se le atribuye o el problema que tienen los tensiómetros? Que PMP está hasta 1500 kilopascales o centibares. Esas son la equivalencia a 15 atmósferas. Hasta allá está la medida. Y este tensiómetro solo nos llega hasta 100. Significa que no tenemos suficiente capacidad para medir
y trabajar, ¿no? Quizá para ciertos suelos va a ser suficiente y para otros no. Te vamos a ver por qué. Esta imagen pues nos define a grosso modo cómo se comporta la curva de retención de humedad, se llaman, que se define por un contenido de humedad y una tensión. Esa succión que se puede medir con el tensiómetro de arcillas, limos y arenas, ¿no? Cada uno tiene diferente comportamiento. Yo marqué unas líneas a la presión, a la tensión o succión, que sería capacidad de campo y PMP. Donde intercepta con las líneas negras de arcilla, limo y arena, pues es ahí, ¿no? Es ahí, si ustedes bajan de manera en el eje Y, van a interceptar el contenido de humedad y van a saber en qué porcentaje de humedad se mantiene capacidad de campo, PMP. Si ven las arenas, el contenido de humedad volumétrico para capacidad de campo va a ser mucho menor que una arcilla, ¿no? Y va a estar intermedio entre, el limo va a estar intermedio entre las arenas y capacidad de campo. Si ven, cada tipo de suelo va a tener un diferente contenido de humedad para diferente tensión. Si ven si ven aquí también les voy a explicar, está en una escala logarítmica, no es, digamos, directa. 10 a la menos 1 significa 0.1, 10 a la 0 significa 1, 10 a la 1 significa 10, 10 a la 2, 100, y 10 a la 3, 1000. Entonces, si ven aquí, por eso estamos en 1500, hice una raya, y aquí en 30 kilopascales es capacidad de campo, por definición, ahí marqué otra línea, ¿no? Nada más para que no dé confusión esta escala, ¿no? No es directa, es logarítmica. Ok, entonces, pues esta es la idea. Por ejemplo, vamos a hacer hice un ejercicio con las arcillas. Si yo con arcillas y con el ejemplo anterior digo que solo voy a batirme 30% de la humedad aprovechable, que es entre PMP y capacidad de campo, la tensión a la que yo debo regar va a andar pues como en 300 kilopascales, cosa que no puede medir el tensiómetro, ¿no? Yo siempre voy a estar regando mucho antes. Nada más hay que saber eso, ¿no? Si yo utilizo un tensiómetro para un suelo muy arcilloso, yo voy a estar regando muy frecuentemente, ¿no? Con respecto a lo que realmente mi suelo puede estar reteniendo sin que el cultivo sufra ningún problema. ¿Es malo eso? Realmente no, si lo sabemos manejar. Como les decía, el problema es regar frecuente y con ello lograr saturación. Entonces, mientras más frecuente esté regando, si yo no controlo o yo no sé cuánto se está gastando de la humedad, voy a tender a saturar el suelo. Es importante por eso que debemos determinar adecuadamente las demandas hídricas o la evapotranspiración del cultivo, ¿no? No estoy criticando de esta manera el tensiómetro, le digo, funciona bien, por eso se utiliza, pero hay que saberlo manejar y estar conscientes cómo estoy trabajando, ¿no? En arenas, vamos a ver acá, este es otro cuadrito, y vemos cómo, este es un cuadrito que normalmente define a los tensiómetros, ¿no? Ellos a 80 centibares o kilopascales definen una raya. ¿Por qué? Porque después de eso ya no se puede medir con el tensiómetro, ¿no? Ya tiene problemas, ya no puede medir más de esta tensión. Y para ciertos suelos, por ejemplo, como el arenolimoso, a esa tensión de 80 centibares ya me gasté el 75% del agua. Significa que el 30, si yo estoy trabajando con el 30% de agotamiento, puedo medirlo fácilmente, porque está mucho más arriba. Sin embargo, el arcilloso, pues a esa tensión de 80 centibares yo apenas me consumí el 20% de la reserva útil. Entonces, significa que pues estoy regando mucho más frecuente de lo que yo podría hacerlo, ¿no? No está mal, solo que a la hora de reponer y calcular mi lámina de riego debo estar consciente de no reponer de más. No voy a reponer con el 30%, como lo calculamos en el ejemplo. Tendré yo que reponer con el 20%, porque solo hasta ahí me mide mi tensiómetro, ¿no? Entonces, cuando yo uso una tecnología como los tensiómetros, pues debo manejar el término lámina de riego.
porque si no, me voy a pasar, ¿no? Sí, como voy a tener riegos muy frecuentes en el caso de suelos arcillosos, voy a estar llegando a saturación. Y esa no es la idea. Ok. Otro producto importante que ha salido al mercado son los sensores de humedad de suelo, ¿no? A partir de muchas variables, de diferentes variables eléctricas y diferentes maneras de calcular o tratar de trasladar esas medidas eléctricas y relacionarlas con el contenido de humedad en el suelo, pues hay diferentes modelos, ¿no? Como los TDRs, y hay otros tipos de modelos, ¿no? Diferentes sensores que miden diferentes variables. No es el caso tratar de definir cómo funciona, ¿no? Pero sí, lo importante es saber que agarran variables eléctricas y las relacionan con el contenido de humedad del suelo, ¿no? Sin embargo, si bien ya no tienen ese problema, ¿no? De los tensiómetros en el rango, tienen un rango mucho más amplio para explorar la humedad en el suelo, requieren algo muy importante, la calibración. Cada suelo va a tener pues una curva de retención de humedad diferente. En el gráfico podrán ver cómo ciertos sensores se prueban en un determinado suelo, van a arrojar cierto porcentaje de humedad para cierta medida y también se mide realmente, ¿no? Así como vimos en el ejemplito, toman la muestra, la secan, etcétera, y sacan ese porcentaje de humedad real y lo comparan lo que me está dando el aparato con lo real. Y inicialmente, difícilmente van a estar correlacionados, obviamente, van a seguir la misma tendencia, pero van a estar alejados, es decir, que no van a estar siendo precisos, ¿no? Por lo tanto, se requiere algo que se llama calibración. Necesitamos ajustar la curva de retención de humedad medida por el sensor a la real. Ese es un ajuste importante que se debe hacer. Si bien este tipo de sensores son una maravilla para determinar la humedad en el suelo, debemos estar seguros de lo que nos están diciendo sea real, ¿no? Es el único detalle y por eso era importante que se los mencionara. No hay que, las tecnologías hay que irlas estudiando y saber cuáles son sus ventajas y desventajas y adecuarlas, ¿no? Para que trabajen bien. Ya si hay un error, pues no lo podemos atribuir a ellas netamente, sino pues hay nada más que manejar, ¿no? Sus ventajas y desventajas y trabajar con ello. Y eso sería todo, ingeniero.